Del 1 al 27 de marzo, esta tienda online, que es uno de nuestros clientes del sector moda, ha facturado 16.000 euros. Y si lo vemos un poco hacia atrás, si ponemos aquí últimos, en este caso, los últimos 365 días, vamos a ponerlo aquí de forma manual, aquí del 27 de marzo 2025 a 27 de marzo 2026. Es una tienda que ha facturado en su tienda online justamente más de 200.000 euros, exactamente 217.000 euros, 292 euros. Así que esto es una media de unos 18.000 euros al mes. Ahora bien, si tú estás en este momento en 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, lo primero que necesitas hacer para comenzar a facturar 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes es actuar como una tienda que ya factura los 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes. En este video específicamente te voy a compartir cómo actuar como una tienda de 10.000, 15.000, 18.000 euros al mes, por ejemplo, como esta, si lo hacemos de media, específicamente en el ámbito del email marketing. ¿Por qué? Porque esta tienda, te lo muestro por aquí, en esos también últimos 365 días del 27 de marzo quiero decir, del 27 de marzo de 2025 al 27 de marzo de 2026, es una tienda que ha facturado 96.000 euros. Quiere decir que casi un 50% de esa facturación que has visto se ha cerrado gracias al email marketing. Esto es Clavillo como tal, que seguramente es una plataforma que reconozcas. Así que con base en esto te voy a compartir exactamente cómo lleva el email marketing una marca de este calibre para que tú lo puedas replicar y por tanto, aunque el resultado lleve cierto delay, pues puedas conseguir justamente estos mismos resultados y luego todavía mejores resultados. Si no me conoces, soy Alejo de Los del Tren, junto con Val, que es mi pareja, al mismo tiempo socia. Nos dedicamos a ayudar a diferentes fundadores y fundadoras de tiendas online a ir de esos 2.000 euros al mes, 3.000 euros al mes, 5.000 euros al mes, a irse a los 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes con sus tiendas online. Así que vamos a ver esto directamente. Voy a abrir por aquí otra pantalla para poderte compartir mejor cuáles son esos puntos claves que debes tener en cuenta. Así que, ¿cómo llevar tu email como una tienda online de más 200.000 euros al año? Lo primero importante es el pop-up. El pop-up lo que nos va a permitir es capturar nuevos emails todos los días, todas las semanas, todos los meses y básicamente crear una bola de nieve de meses. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes un muy buen pop-up, que todo el tiempo estás tú mandando tráfico desde anuncios, desde contenido orgánico, desde incluso el voz a voz que personas terminan buscándote directamente en Google gracias a que tienes una buena reputación de marca, hace que todo el tiempo, todos los días captures nuevas personas a través del pop-up. Eso en una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses. Eso hace que llegues, por ejemplo, a fechas como Black Friday o como Navidades, básicamente todo lo que es el Q4, y puedas rentabilizar un montón tu tienda online y que consigas un buen porcentaje de esos 200.000, por ejemplo, en Black Friday, en Navidades o básicamente en esos últimos 3 meses del año. Pero esto solo es posible si te lo trabajas todo el año con un buen pop-up. Esa tasa de conversión que buscamos con un pop-up es de por lo menos 4%. La media, por ejemplo, en España es de 2,2%, pero esto es bastante poco. En realidad lo mejor es buscar por lo menos un 4%. Y de ahí podemos incrementar a 4,20, 4,50, 5%. Tenemos clientes que tienen tasas muy altas de 6, 6,50%, a veces casi 7%, que ya es un poco una locura y que evidentemente cuando aumentamos el tráfico es poco posible conseguir ese 7% constante, pero sí fácilmente por lo menos un 4 o 5%, así la cantidad de tráfico sea grande. Así que eso es lo primero importante. Y para que puedas conseguir esta tasa de conversión, primero es importante que tengas algunos básicos, evidentemente, como por ejemplo, tener ese pop-up, una buena oferta, como puede ser un menos 10%, menos 5% de descuento, que sea un pop-up minimalista, que tenga un botón de rechazo a la oferta, es decir, un botón de texto que diga yo no quiero el descuento, gracias, este tipo de cosas. También que, por ejemplo, tenga, por ejemplo, la X oculta, que esto es algo que te he comentado en otros videos. Todo este tipo de básicos que hacen que por lo menos fácilmente tengas un 3,50% de tasa de envío, cuanto menos. Pero de ahí para arriba, ¿qué sucede? No va a ser suficiente. Entonces, para eso tienes las pruebas A/B que debes hacer regularmente. Para esto del pop-up, si básicamente o no tienes uno o tal vez no tienes mucha idea de, oye, cómo es bien lo de la oferta, cómo se ve minimalista, puedes verte un video que te vamos a dejar por aquí en alguna tarjeta, que lo puedes ver, no recuerdo si creo que es por este lado más o menos. Te dejaremos un video para que sepas paso a paso cómo hacer el pop-up si por cualquier motivo no lo tienes o no tienes muy claro si lo tienes mínimamente bien con un pop-up que esté optimizado de base. Ahora bien, una vez que ya tienes un pop-up que está en ese 3,50, 4%, para aumentar esa tasa de envío necesitas hacer pruebas A/B. Esto es el tipo de cosas que hacen tiendas de más 10.000 euros, más 15.000, más 20.000 euros al mes,
generalmente no tiendas que están en 2.000 euros al mes. Así que si estás en 5.000 euros, deberías comenzar a hacer este tipo de cosas regularmente, cada 15 días, por ejemplo, o por lo menos una vez al mes, para que puedas realmente mover mucho más la rueda y que actúes más en consonancia con esos resultados que quieres. Estas pruebas A/B básicamente son pruebas donde tú al 50% de la audiencia les muestras básicamente una versión A de tu pop-up y al otro 50%, adivina qué, una versión B, que tiene simplemente una variable de diferencia. Creo que para cuando veas este video va a haber ya publicado en nuestro canal otro video muy específico para esta parte de las pruebas A/B para que puedas ver esto mucho más en detalle, así que probablemente también te lo vamos a colocar por aquí en una tarjeta para que puedas ver mucho más a fondo cómo hacer estas pruebas A/B, que lo que buscan es empujar incrementos de un 0,30%, como puede ser, por ejemplo, estás en un 3,70% de tasa de envío y empujas a llegar a 4% de tasa de envío. O tal vez hay ciertos cambios, que de hecho pasa, que son bastante importantes y que te terminan empujando a lo mejor de 3,50 a tener ahora un 4,50% de tasa de envío, según un poco el impacto que termine teniendo ese cambio. Evidentemente al principio suele ser de 1%, 0,80, y luego en la medida en que todo está optimizado, pues suelen ser cambios naturalmente menores de 0,20%, 0,30, pero que igualmente van sumando que tengas cada vez mejor quiero decir, una tasa de envío cada vez mejor. Ahora bien, una vez que tienes claro el pop-up, que tengas un pop-up de calidad, lo siguiente son los flows. Creo que lo pudiste tal vez detallar, si un poco viste la pantalla bien ahorita que te mostraba en este caso justamente la facturación que ha hecho esta marca a través de email marketing, esos 96.000 euros, más o menos un 50% de eso viene gracias a estos flows, que básicamente son secuencias automatizadas. Cuando alguien hace algo, se detona una secuencia de emails pensada justamente para esa persona. ¿Qué es lo importante? Que una marca que factura 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes, siempre, pero siempre tiene un sistema 360 de flows. ¿A qué me refiero con 360? No es un asunto como una marca de 3.000 euros al mes que suele tener en la gran mayoría de ocasiones, por ejemplo, un flow de producto abandonado, si lo tiene, tal vez un flow de bienvenida mediocre de un email, dos emails, y quiero decir de producto abandonado, no, me refería a que suele tener, por ejemplo, carrito abandonado, a veces checkout abandonado, como mucho, pero esto es como mucho. Generalmente no tienen los flows muy bien optimizados. Lo que realmente deberías tener para conseguir muy buenos resultados son flows que cubran todo el embudo. ¿Qué me refiero con todo el embudo? La persona llega a tu web, rellena el pop-up, se le tona un flow de bienvenida, no de un email, sino de 5, 6, 7 emails, cosa que podamos realmente convertir en ese periodo de una semana a esos nuevos usuarios. Ahora bien, esa persona de pronto rellena el pop-up y después de eso puede hacer diferentes acciones a lo largo de lo que es el embudo de venta de una tienda online, es decir, la home, página de producto, carrito y checkout. Puede que simplemente esa persona llegue a la home, la recorra un poco y abandone el proceso en este punto. Y ahí se detona una secuencia de sitio abandonado. Si esa persona avanza de la home, de pronto le gusta un producto, llega a una página de producto, pero simplemente no agrega al carrito, entonces se detona una secuencia, en este caso, de producto abandonado. Esta secuencia funciona bastante bien, es de las que mejor funciona y suele estar un poco, digamos, fuera del radar de algunas tiendas online y es súper importante. Luego está la de carrito abandonado, que esta seguramente la conoces, cuando alguien le da añadir al carrito y simplemente no continúa en el proceso. Si luego la persona sí continúa en el proceso, llega a la página de pago o al checkout, donde ponemos el número de la tarjeta, los datos para justamente dónde enviarte tu pedido, todo ese tipo de cosas, pero la persona no le da a comprar, entonces se detona una secuencia de checkout abandonado. Y otra secuencia que es muy importante y que, un poco contraintuitivo a lo que la mayoría podrían pensar, suele generar un porcentaje, digamos, relevante de ventas, es el flow, en este caso, de postcompra, que básicamente es cuando alguien realiza un pedido, suele tener un poco, según cómo se monte, pero en parte información importante sobre el pedido y luego está muy ligado también al tema de las reseñas, a veces dentro del mismo flow, a veces simplemente está por aparte con una aplicación de reseñas, depende de cómo lo tengas montado, pero siempre se tiene básicamente secuencia automatizada post compra porque es muy importante cerrar todo el ciclo, no solamente abrirlo, sino también cerrarlo porque de ahí depende también de una buena experiencia post compra, depende también la posibilidad que tengamos de recompra. Y de la posibilidad que tengamos de recompra, pues depende que tengamos una tienda online que realmente pueda escalar, que no solamente tenga clientes de un pedido, un pedido, un pedido, porque así nunca vas a facturar 15.000, 20.000 ni 25.000 euros al mes, porque es básicamente imposible si no tienes realmente ese nivel de calidad de que alguien te vuelva a comprar. Ahora bien, una vez que tienes los flows, otro tema importante
que son las campañas Evergreen. Esto es muy posible que lo conozcas, pero es posible que lo hagas tal vez a medias, tal vez a veces lo haces un poco mejor en cierta semana, un poco peor en otra semana, pero un poco el objetivo de las campañas Evergreen, es decir, lo que hacemos de forma más atemporal, es por un lado aportar valor, es decir, aportar a esa comunidad, generar esa sensación de reciprocidad de tú me entregas valor todo el tiempo cuando me pidas comprarte, a lo mejor inconscientemente pensaré pues le compraré porque todo el tiempo estoy recibiendo por parte de esta marca. Y esto tiene que ver mucho con contenido educativo, por ejemplo, contenido sobre cómo usar tu producto, cómo cuidar tu producto, aunque no sea propiamente el producto de tu marca, sino esa categoría de producto o ese tipo de producto que vendes, que eso va a hacer que la persona cuando quiera comprar ese tipo de producto te lo compra a ti y no a otra marca. Pero tú tienes que estar bien como quien no necesita de la otra persona. Que tú digas, oye, te doy este tipo de información de valor que tú podrías comprarle a otras marcas e igual te serviría la información que te estoy aportando, pero en ese no necesitarte de alguna forma es que la persona dice, bueno, prefiero comprarte a ti, que eres un poco el experto o la marca que seguramente tiene estos productos de mejor calidad. Es que es muy importante aportar valor todo el tiempo. Luego, vender producto evergreen. Esto no se trata solamente de aportar valor, sino de realmente también tener emails que vendan directamente. Se puede vender de una forma incluso, digamos, entretenida, ¿no? Si vendes, por ejemplo, un producto como lo pueden ser bolsos, por ejemplo, se puede hacer tipo un mood board de color con diferentes imágenes de inspiración de, por ejemplo, este bolso en este color azul celeste y otro mood board más rollo marrón y es una forma un poco de vender un bolso en particular en diferentes colores, pero que una persona abra el email y de gusto también abrir el email, consumirlo, ver los diferentes colores, los diferentes vibes y que de esa forma una persona te compre en Evergreen. Con esto me refiero a que no es un tema de un lanzamiento de una nueva colección, no es una colección cápsula, simplemente son productos que tú tienes en tu tienda online de forma temporal y que constantemente los estás vendiendo. Y también lo que queremos es generar comunidad. La sensación en las personas de que son parte de algo, de que hacen parte del BTS, del behind the scenes, del detrás de cámaras de la marca, de modo que vean, si por ejemplo te siguen en Instagram y también están en tu lista de email, esas personas puedan ver que a lo mejor hay cosas que compartes por la newsletter que casi no compartes por Instagram o que directamente no compartes y un poco es casi contenido exclusivo para esa base de email. Esto, por ejemplo, es algo que no es relevante cuando tienes un pop-up. Es decir, tú si pones en el pop-up contenido exclusivo, el detrás de escenas de la marca, nadie se va a suscribir por eso, pero luego la gente sí se va a quedar por eso. Que esos son factores muy diferentes. El factor por el cual yo entro a la lista suele ser más el incentivo que me dan desde el pop-up, pero el motivo por el cual yo me quedo es por lo que me encuentro en el día a día y en el semana a semana, cuando esa marca me aporta valor, me muestra cosas detrás de cámaras y hace que simplemente me guste consumir sus emails, me gusta abrir sus emails y yo como usuario, como cliente, esto es lo que le pasa justamente a tus clientes, pues quiera quedarme un mes, 2 meses, 3 meses, que llegue Black Friday y yo siga en esa lista, que llegue el siguiente Black Friday y yo ojalá para ti como fundador de tienda online, continúes con esas personas o con un buen porcentaje de personas en la lista, porque es así como vas a ver un crecimiento consistente de año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, porque vas a ir con la bola de nieve de estoy adquiriendo clientes todo el tiempo y a lo mejor siempre se me dan algunos de baja porque es normal, pero si hacemos un poco zoom out, son más los que se quedan que los que se van. De esa forma vas a ver un buen crecimiento. Y queremos justamente, que esto es un poco lo que te acabo de decir, retener esa audiencia de forma positiva. Me refiero a que no es retener como de alguna forma ser difícil que se den de baja, no es ese tipo de retención, sino retener desde la calidad de newsletter que tú envíes un poco todas las semanas y varias veces a la semana, pues que las personas quieran por voluntad propia básicamente quedarse a ser parte de tu marca. Ahora, lo de los flows está muy bien, la newsletter está muy bien, pero si te quedas con eso no vas a conseguir tan buenos resultados ni tan buen margen de rentabilidad, y esto más importante que cualquier otra cosa, sino cuando haces campañas estacionales y discrecionales, además de las campañas evergreen y además de tener los flows automatizados, que finalmente los flows es una cosa que automatizas, optimizas en momentos concretos y algo está roto, pero por lo demás funciona solo. Entonces, con las campañas estacionales y discrecionales lo que queremos es, por un motivo concreto, en un mes en concreto, en una semana en concreto, hacemos una oferta puntual en una ventana de tiempo claramente delimitada. Por ejemplo, tenemos un poco estas dos líneas, las campañas estacionales de momentos en el año donde hay motivos por los cuales las personas ya quieren comprar, porque es Navidades y por ejemplo en Navidades las personas quieren regalar. Entonces ahí la clave es que tú hagas una campaña de Navidades donde tú te posiciones como la mejor opción para conseguir tus regalos.
Lo mismo pasa en otros momentos del año cuando tenemos, por ejemplo, el Día de la Madre, donde tú vuelves a posicionarte como la mejor opción para conseguir ese regalo de Día de la Madre. Lo mismo con el Día del Padre, el Día del Niño, San Valentín y algún otro evento más que se me escape, que son de esos grandes momentos del año, y es súper importante que puedas alinearte con lo que es el calendario del e-commerce, que son justamente estos momentos clave del año donde tú no puedes un poco pasar por ellos en blanco. O sea, no puede ser que pase, por ejemplo, tú tengas, qué sé yo, una marca de ropa deportiva para mujer o algo por el estilo y que pase un Día de la Madre y tú no hagas una campaña de Día de la Madre. O sea, no puede ser si lo quieres tener una tienda rentable o muy rentable sobre todo. Y luego tienes los momentos discrecionales, que son esos meses muertos donde de repente no pasa ni Día de la Madre, ni es Black Friday, ni es nada. Y en esos momentos es donde debes encontrar, ok, ¿qué puede pasar este mes? ¿Qué puedo generar para mi marca? Puede que justamente meto un lanzamiento en medio de esos meses. A lo mejor tengo aquí Día de la Madre, aquí esto, y a lo mejor en este mes voy a hacer ese lanzamiento que he estado pensando en las últimas semanas o en los últimos meses más probablemente. Hago ese lanzamiento, hago ese drop y genero una campaña alrededor de esto. Hay un video que te voy a poner por aquí en una tarjeta donde puedes ver mucho más a detalle cómo se desarrollan las campañas, porque esto de las campañas es un trabajo muy 360, es decir, no es solo el email, aunque principalmente el email, pero en ocasiones muy puntuales también de anuncios, aunque la idea es que no, para que no incurras en ese coste de adquisición, y también hace parte de lo que es el contenido orgánico, el contenido de Instagram, de TikTok. Así que para que entiendas un poco mejor cómo funciona el 360, te voy a dejar una tarjeta por aquí con un video donde nos vamos un poco más, mucho más a fondo en realidad en este tema. Y luego puede ser que tengas el aniversario de marca, puede que sea tu cumpleaños como fundador, como fundadora, puede que haya un evento random. Cuando digo evento random me refiero a un evento, algo que va a pasar, que tú en este momento no sabes que va a pasar, pero que de repente, no sé, en 6 semanas pasa algo en tu ciudad, en tu país, de lo cual se comienza a hablar por esos días. O sea, un poco el típico evento, la típica situación de la que se habla 2, 3 semanas, por ahí, ya luego un poco muere, pero si es lo suficientemente relevante y en cuanto a temática, en cuanto a un poco ciertos puntos claves, se alinea lo suficiente con tu marca, tú puedes pensar rápidamente una campaña, por ejemplo, fin de semana, que esté un poco ligada a ese evento o a ese tema de conversación en concreto. Que tú un poco le encuentres una línea narrativa, que eso también lo puedes ver un poco mejor en ese video del que te hablo, que te dejé la tarjeta hace unos segundos, y ahí puedes ver mejor cómo alinear eso con otra serie de estrategias para que generes una campaña que te pueda generar picos de ventas en, por ejemplo, un fin de semana, y que básicamente lo que hacer un mes muerto, muy plano, sea un mes de una facturación interesante gracias a que en un fin de semana, a lo mejor de viernes a domingo, tuviste un pico de facturación y eso prácticamente te hizo el mes. Esto es lo que quieres justamente que pase con tu tienda online para que puedas hacer esos 10.000, 15.000, 20.000 de forma sostenida. Ahora bien, estas campañas son tan importantes que te recomiendo que hagas mínimo 8 al año. E idealmente 10 o hasta 12, o sea, 12 básicamente todos los meses, que hagas por lo menos una campaña, sea una campaña de fin de semana, sea una campaña un poco más puntual. A lo mejor no es la campaña de 15 días, de 10 días, no es la campaña de Black Friday, no es todo esto, pero puede hacer campañas puntuales con ofertas muy concretas en un fin de semana que te permita justamente generar a lo mejor no un pico de facturación como el de Black Friday, pero sí cierto pico de facturación en un mes que sin esa campaña sería un mes muy plano y no tan bueno para ti. Así que de esta forma, haciendo por lo menos 8 al año, es que puedes tener la tienda mucho más rentable. Y esto, todo lo anterior, lo que es el pop-up, los flows o los flujos de email marketing, lo que son las campañas evergreen o la newsletter, como lo quieras llamar, es un poco lo mismo. Y esta parte de las campañas discrecionales y estacionales, que son las campañas para sacar rentabilidad, es ese 360 de una tienda online que a día de hoy haga 10.000 euros al mes, 15.000 euros al mes, de media 18.000 euros al mes, como por ejemplo esta que te he compartido en los primeros segundos de este video, o 20.000 euros al mes. Un poco todo este rango de facturación por encima de los 10K. Así que te recomiendo que lo implementes, que así estés haciendo, no si estás empezando, si te estás haciendo 500 euros al mes, hay muchas de estas cosas que van a ser un poco trabajo innecesario para ti, pero si estás por lo menos en 3.000, 3.000, 4.000 euros al mes, seguramente ya tienes cierta lista, cierta base de datos con la que un poco tenga sentido hacer todo lo anterior. Depende mucho de tu caso en concreto, que evidentemente lo desconozco porque esto es un poco un video que no sé exactamente quién lo va a ver, pero en cualquier caso tú sabrás identificar si a lo mejor estás más o menos en el momento o no para comenzar a implementar todo este tipo de estrategias, pero si encuentras que lo estás, hazlo, porque definitivamente así es como te vas a ir a 10.000, 15.000 y 20.000 cuando empieces a actuar como una tienda de 10.000, 15.000 y 20.000 de forma muy concreta con este tipo de acciones. Finalmente, en la descripción tienes dos enlaces. El primero
a una carpeta de recursos gratuitos que te recomiendo muchísimo porque ahí tenemos recursos sobre anuncios, email marketing, contenido orgánico y optimización de tienda, además de una masterclass que conecta esos 4 puntos y te va a dar una claridad enorme si por ejemplo en este punto estás en un punto inicial de facturación como puede ser por debajo de 5.000 euros al mes, pues justamente te va a dar la claridad de qué hacer para conseguir este tipo de resultados. Y luego en el segundo enlace de la descripción, si lo que quieres es un acompañamiento mucho más uno a uno, más personalizado, básicamente no tener que estar solamente como viendo contenido gratuito, estos videos de YouTube, la carpeta de recursos que te va a servir bastante, pero que simplemente no tengas que estar articulando todo diciendo, bueno, tal vez esto cómo se aplica a mi marca, no sé si esto lo debería hacer, si no, estoy intentando esto, pero no sé cómo avanzar, porque un poco cuando estás en parte adivinando, haciendo lo mejor posible, pero como que cuesta hacerlo solo, te digo porque personalmente me ha pasado con nuestro negocio antes de justamente invertir en mentores que nos dieran una proyección mucho más clara, una hoja de ruta, un acompañamiento es justamente lo que hacemos nosotros desde Expreso 20K, que es nuestro programa de acompañamiento. Nos puedes preguntar un poco más por él a través de WhatsApp. Si lo quieres es escalar tu tienda online de forma mucho más personalizada con nosotros, con Vale y conmigo, con un acompañamiento mucho más uno a uno. Si eso te interesa, simplemente nos puedes dejar un mensaje en el segundo enlace de la descripción. Pero por lo pronto, si esto te fue útil, déjanos por favor un like, una suscripción en caso de que esto te haya servido y nos vemos entonces en el próximo video. Te mando un saludo y un abrazo.